holográfica apareció con una voz que decía, reporte de resultados. Era un reporte sobre el tutorial. Reporte de resultados, número de monstruos leveleados, 1 número de monstruos incapacitados, 0 número de prisioneros capturados, 0 oro en su poder, 611 de oro. Oro robado, más 2 de oro, oro saqueado, menos 201 de oro. Fondos totales, 412 de oro. Experiencia de la mazmorra, 0026, de 1000, nivel 01. Un efecto de sonido que no encajaba con esta escena de cadáveres sangrientas se esparció por toda la caverna y los cráneos y cerebros aplastados resonaron. Yo no podía aceptar esta brecha en mi cabeza. Miré a nada en particular mientras fruncía el ceño. ¡Tap! Algo tocó la punta de mi pie. La lanza que fue lanzada por el último aventurero finalmente había llegado a un alto ante mi pie. ¡Ah! Las náuseas que había estado conteniendo hasta ahora surgieron todas a la vez. Era el vómito que había estado tratando de contener usando la emoción del campo de batalla como anestesia. Traté de contenerlo esta vez también, sin embargo, vómito y fluido gástrico salieron al instante en que abrí mi boca. Un asqueroso líquido marrón cayó sobre el mango de la lanza. Hubo un tiempo en mi primer año de la universidad donde fui arrastrado por un señor del club a un barrio rojo y perdí la virginidad. En ese tiempo, el olor que emanaba de la parte inferior de la mujer que estaba encargándose de mí era, sinceramente, asqueroso. Era tan malo que no podía imaginar que un hombre que quisiese penetrarla pudiese existir. Sin embargo, eso estaba en el lado más débil. El olor de la sangre que brotaba de la cabeza de un humano, de sus vísceras saliendo, era más asqueroso que cualquier otra cosa. Jamás pensé que la sangre pudiese producir un aroma tan despreciable. Ugh. Buah. Algo similar a los coágulos de sangre esparcidos por el suelo fluía a través de mi cuerpo justo ahora. Ese pensamiento pasó por mi cabeza. Mis mareos empeoraron. Se sentía como si estuviese vomitando mi propio cerebro. Mientras mi mente estaba desfalleciendo, un tintineo, un sonido que ahora detestaba, resonó. Ha subido de nivel, colapsé en el lugar en el que había vomitado y me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve así. No podía ver el cielo desde el interior de la cueva. Accesorios luminosos que parecían que estuviesen encantados con mágica. Una débil luz blanca salía de esos objetos esféricos. Parpadeé. El techo de la caverna estaba distante, por lo que solo podía ver oscuridad. Me sentía tan cansado que podría morir. Quería continuar acostado, pero no podía soportar ese repugnante olor. Solté un gemido mientras levantaba la parte superior de mi cuerpo. Justo cuando estaba por usar instintivamente mi pie derecho para levantarme, recordé abruptamente. Ah, cierto. No puedo mover mi pie derecho. Sorprendentemente, acepté este hecho de forma muy casual. Podría ser porque sentía como una pesada niebla presionando mi cabeza, por lo que mi mente se sentía sosa. Miré a mi alrededor. El golem estaba de pie obedientemente a mi lado. Parece que estaba montando guardia para proteger a su maestro mientras él dormía. Gracias. Era incierto si el monstruo de nivel más bajo podía entenderme, pero expresé mi genuina gratitud hacia él. Este golem era la única existencia en este mundo hostil en quien podía confiar. Algo bastante sorprendente ocurrió. El golem gruñó como si me entendiera. ¿Esa también era, quizá, una habilidad del Lord Demonio? Me arrastré por el suelo y me acerqué a cada uno de los cadáveres de los aventureros. Fue para tomar el oro que tenían. El primer pensamiento que cruzó mi cabeza en lo que abrí mis ojos fue, debo sobrevivir, seguido por, necesito dinero. ¿Culpa por cometer asesinato por primera vez en mi vida? No había nada como eso. Para ser más exactos, ni siquiera podía darme el lujo de tener tales emociones. Terminé perdiendo a un aventurero en mi primera batalla. Era claro que él le diría al grupo de Riff sobre mi traición. El grupo de Riff probablemente se enojaría y, lo haría más, cuando se enterara que sus camaradas fueron masacrados despiadadamente. No sé cuándo regresarían a esta mazmorra por su venganza. También existía la posibilidad de que un grupo diferente de aventureros también invadiera el lugar. Un grupo de 20, o quizá,
30 personas. Tengo que acumular tanto dinero como pueda antes de eso. Lord Demonio. Maldito hijo de puta, nos traicionaste. Escuché una voz en mi cabeza mientras tomaba el último oro del último aventurero. Apreté mis dientes. Quise reír, pero no salió muy bien. No era una risa que pudiese salir de una voz temblorosa. Chicos, cosechas lo que siembras. También es su culpa por bajar la guardia. Si ellos no hubiesen invadido, no habrían tenido que morir. Apreté fuertemente una moneda con mano llena de sangre y vómito. Fue entonces cuando un nuevo holograma apareció ante mis ojos. Era una notificación informándome que el afecto de Riff y los demás aventureros había caído a cero. Me levanté excepcionalmente. Me senté en el hombro del golem y le ordené ir a la habitación del Lord Demonio. ¿Qué pasará conmigo? Eso era un misterio. ¿Qué tipo de lugar era este? ¿Por qué este mundo era parecido a Dungeon Attack? Y por encima de todo, ¿por qué he sido arrojado a esta situación? Sin embargo, había una cosa de la que estaba seguro. Que yo iba a pasar el resto del día durmiendo en la cama de la habitación del Lord Demonio. Tutorial finalizado. Estatus del jugador. Jugador, Lolita, nombre real, Dantalian raza, Lord Demonio facción, ejército del Lord Demonio Dantalian. Atributo, neutral, -10, nivel, 2 infamia, 16 trabajo, jefe de mazmorra, F, Lord Demonio, F, liderazgo, 14 de 19 poder, 2 de 5 inteligencia, 25 de 25 política, 10 de 20 encanto, 4 de 7 técnica, 1 de 10 títulos, no posee títulos. Talentos, no posee talentos. Habilidades, actuación. Logros, 0, subordinados, 1 unidades de 30 unidades, ahora avanzarás al siguiente nivel, nivel 01. Capítulo 4. Pavimenta 10 caminos y gana 1 centavo. Clamp. Un pico golpeó la pared de un agujero de piedra. ¿Por cuánto tiempo he estado haciendo esto? La transitoriedad de la vida, todo es vanidad, la vanidad lo es todo. Oscilé mi pico incansablemente con la intención de cultivarme moral y religiosamente. Dicen que Bodhidharma se entrenó yendo a una cueva y mirando una pared durante un periodo de tiempo increíblemente largo. No había razón para que las personas me llamasen asceta por minar túneles de esta forma incesante. Tras golpear la pared aproximadamente unas 40 o 50 veces, un holograma apareció mientras emitía un din. Honestamente pienso que este efecto de sonido me volverá neurótico. Has extraído 2 minerales de hierro, oh. Cultivarme resultó ser un entrenamiento valioso. 2 minerales salieron al mismo tiempo. Eso ocurría raramente. Coloqué junto a mis pies los minerales de hierro que recibí como botín. Volví a oscilar mi pico enérgicamente. Madre, ¿por qué sigo queriendo verte? ¿Por qué un Lord Demonio como yo está extrayendo hierro en una mina? No había razón para preguntarlo. Por dinero. 200 monedas de oro fueron tomadas de los 1000 de oro de mis fondos iniciales. Gasté 400 de oro para contratar a un golem. Todo el dinero que me quedaba eran 400 de oro. Si yo fuese un humano normal, entonces esto sería suficiente para holgazanear por el resto de mi vida. Sin embargo, como Lord Demonio, esa era una suma que sería vergonzosa mostrársela a alguien más. ¿Simplemente debo tomar el dinero y correr a alguna parte? Hubo un tiempo en el que consideré esa idea. Eso debió ser porque yo era un Lord Demonio que tenía un pequeño cuerno en la parte posterior de mi cabeza. Era tan pequeño que lo descubrí recientemente. Sin embargo, si excluyes eso, entonces yo no me veo diferente a un humano. Me convertí en un Lord Demonio con la misma apariencia y físico que tenía en mi mundo original. Naturalmente pensé que si simplemente me iba con un sombrero, entonces podía vivir una vida relativamente rica. Sin embargo, recordé algo. Eso que el culpable detrás de eso, Venus Pantis, me dijo, Venus Pantis, en cualquier caso, si el objetivo del Dungeon Attack es detener a los Lores Demonios y proteger el mundo, entonces el mayor objetivo de la secuela es conquistar el mundo. Esto es lo importante. No lo olvides, en ese tiempo realmente no lo pensé mucho.
Simplemente creí que estaban dándome alguna información del nuevo juego que iba a salir. Si lo pienso ahora, era un tipo de referencia. Era información sobre lo que yo tenía que hacer para llegar al final de este maldito mundo. Conquistar el mundo, ¿eh? Si este fuese un juego, entonces yo habría creído que esa meta no era algo impresionante y que era sosa. Sin embargo, la idea de tener que conquistar el mundo con este pedazo de personaje basura parecía miserable. Yo era Dantalian, el Lord Demonio más débil. Si este tipo iba y declaraba que conquistaría el mundo, entonces un Slime que pasaba probablemente se burlaría de él. Bueno, no me apresuraré. Si algo aprendí en este último par de días, probablemente era el hecho de que no importaba cuán desesperada fuera la situación, yo siempre debía mantener en calma un rincón de mi mente. Había la posibilidad de que si intentaba huir, una restricción del sistema me sería impuesta. Keruru, Keru. Un duende se me acercó. Era un monstruo que apenas logré contratar con lo poco que tenía. La razón por la que me esforcé para invocar un duende era simple. Estaba escrito en la pestaña de monstruo que ellos se especializaban en cavar agujeros. Los golem eran poderosos, pero carecían de talento en la minería. En otras palabras, ellos solo eran guerreros. Yo requería un obrero. Cumpliendo con mis expectativas, el duende sostenía un puñado de minerales de hierro. Parecía que él había venido a mostrarme su botín. «Oh, Blini, ¿hoy también minaste mucho?» Bajé mi pico y comencé a acariciar las mejillas del duende. El duende rió. Me preguntaba cómo podía ser tan adorable. Desde que me convertí en un Lord Demonio, hasta los duendes horrorosamente feos comenzaban a parecerme lindos. No había duda de que se me había roto el sentido de la belleza. ¿Pero a quién le importaba cuando él era tan lindo? Keruru. El duende rió adorablemente y extendió sus brazos. Lo agarré por la cintura y lo levanté. Luego comencé a girar. El duende comenzó a reír con emoción. Lo que experimenté con el golem por primera vez había vuelto a ocurrir. Las emociones del duende me estaban siendo transmitidas. Era una emoción llena de alegría pura. Se sentía como si nuestros sentidos se habían conectado. Una caverna oscura, grandes estalactitas, la esencia de la húmeda suciedad, el profundo e instintivo amor del duende por todo esto me estaba siendo transmitido sin alteraciones de ningún tipo. Podía decir que a este chico le gustaban mucho las mazmorras. Lo era hasta el punto que incluso me hacía quererlas un poco. ¿Quién sabía que tener tus sentidos conectados con otro ser sería tan fenomenal? Fue entonces, mientras estaba en medio de un juego con el duende. Sir Dantalian. Ah. Me detuve abruptamente por la voz repentina. Vine a comprar los minerales. Una vez volteé, vi a una chica impasible de pie a una corta distancia. La chica vestía un traje negro como una oficinista. Me hizo una reverencia mientras mantenía una postura perfecta. Ella seguía carente de emociones en el rostro cuando volvió a levantar la cabeza. Liberaba una sensación de que me había hecho la reverencia porque eran procedimientos estándares y no porque me tenía algún respeto. Oh, ya es hora. Sí. El tiempo pasa rápido en esta cueva, Jaja. La chica no respondió. Solo me miró con sus ojos como gemas azul celeste. Fue entonces que me di cuenta que había estado abrazando al duende desde antes. Me sentí extraño, por lo que bajé al duende. Ja. Keru. El duende emitió un sonido inquisitivo mientras levantaba su cabeza. Adelante. Dije en mi cabeza. El duende notó mi petición y caminó hacia el lado más alejado de la cueva. Podía comunicarme mentalmente con los monstruos. Suspiré. Era un alivio que no tuviese que mostrarle al duende mi lado desagradable. Muy bien, Sir Dantalian, comencemos el intercambio. La chica me habló de forma profesional. Lapis Lazuli, ese era su nombre. La conocí medio mes atrás. Tras tratar con el grupo de aventureros de la aldea Halsen, seguí investigando las funciones del juego de este mundo. Mis esfuerzos fueron compensados.
No solo descubrí que podía realizar una investigación mágica y de tecnología, la investigación mágica más barata que podía hacer era de 5.000 de oro, por lo que posiblemente no podía soñar en realizarla en mi estado actual, pero también descubrí cómo colocar objetos lujosos en mi mazmorra y cómo establecer todo tipo de trampas. Todas las necesidades que requerían operar una mazmorra estaban disponibles. También descubrí que había una ventana de comercio. Además del botón con la palabra comerciar, en ella no había nada más. La toqué una vez por curiosidad y un círculo mágico rosa fue trazado de repente frente a mí. Una vez que retrocedí por sorpresa, una chica apareció desde el círculo mágico. Era hermosa. Su cabello rosa estaba atado en 2 coletas bajas. Tan pronto apareció la chica, que estaba vistiendo un traje negro que yo solía ver en mi propio mundo, ella me hizo una reverencia cordial. Es un honor conocerle, Sir Dantalian. Soy Lapis Lazuli de la firma Keonkuska. Se presentó a sí misma como una empleada demonio de 5º rango con un tono plano. He sido puesta a cargo de las transacciones de Sir Dantalian con la firma Keonkuska. Estaré a su cuidado. La forma en que ella movía su cuerpo era adepta como un mayordomo veterano. No pude contener mi curiosidad mientras le pedía que lo explicase. Mientras mantenía su expresión impasible y voz sin tono, ella me dio una explicación meticulosa. La firma Keonkuska era una compañía que cargaba el trabajo mundano de los lores demonios y otros demonios de alto nivel. Iban y adquirían cualquier cosa que sus clientes pedían. Todos sus empleados eran demonios y sus sedes estaban en el mundo demoníaco. Podemos proveerte un cuerno de dragón. Ese era el eslogan de la firma Keonkuska. Sin embargo, eso era solo si podías pagarles apropiadamente. La explicación de Lapis fue así: como los lores demonios eran clientes VIP para ellos, la firma Keonkuska proveía un impresionante servicio al cliente donde invocaban un personal como ella directamente frente a sus clientes. Me emocioné mientras le hacía una pregunta. ¿También soy un cliente priorizado? Nominalmente. Lapis continuó sin hacer ni un solo gesto. Soy una empleada demonio de 5º rango. El 5º rango es el más bajo. No había necesidad de una explicación mayor. Maldita clase D. Literalmente había todo tipo de objetos en el inventario que Lapis me mostró. Desde grimorios de alta calidad hasta espadas casi inigualables. Sin embargo, mi nivel de cliente era solo F. Lo máximo que un cliente de rango F podía comprar era una espada larga bien afilada o alguna armadura para duendes. Su rango se eleva mientras más objetos compre. Si llega a rango A, entonces además de comprar un cuerno de dragón, puede comprar un dragón entero. ¿Un dragón? En Dungeon Attack, los dragones eran monstruos que eran segundos a los lores demonios. Si tenían un dragón, entonces incluso si un aventurero, no, el ejército regular de un reino te invadía, no había nada que temer. Pero, no tengo nada de dinero. Sí. Disculpe, pero ¿cuánto dinero tiene, Sir Dantalian? Menos 406 de oro. Respondí con un tono replegado. Lapis entrecerró ligeramente los ojos. Sir Dantalian, ¿puedo saber cuántos monstruos tiene en su mazmorra? 1. El temperamento de Lapis cambió. Añadí rápidamente a mi oración. No. Quiero decir, también tengo un duende. No hubo cambio en el rostro de la otra parte. Era impasible. Excepto que, por alguna razón, sentí como si el aura serena y tranquila que rodeaba a Lapis había cambiado a una cruel. Ah, ya que ella también es un demonio, ¿se le considera un monstruo también? No fue igual a como era con el duende y el golem, pero cierto grado de sus emociones me fue transmitido. Disculpe. Creí escuchar un solo monstruo y no una unidad entera. ¿Escuché correctamente? Ese sí. Antes de saberlo, comencé a hablar formalmente. ¿Puedo saber qué tipo de monstruo es? Un golem de nivel más bajo. Voz. Una ráfaga de viento incesablemente fría sopló. Lo siento, Sir Dantalian. Puede que esto sea descortés de mi parte, pero no me queda más opción que decir esto. Adelante.
Esta es la primera vez en mi corta vida demoníaca que veo una mazmorra tan desgarbada. Sinceramente, yo también pensaba igual. Encontré un servicio útil, pero no tenía el dinero suficiente para comprar nada. Por fortuna, la firma que Unkuska también parecía comprar productos. Ellos se encargaban del equipamiento y otras cosas que los lores demonios tomaban frecuentemente de los aventureros. Si jugaba bien mis cartas, yo podría ser capaz de tener una ganancia. El problema era que no tenía nada que vender. Lápiz lo pensó un segundo tras escuchar mi situación. No tiene más opción que extraer minerales, sugirió. El lugar donde los lores demonios establecen sus mazmorras son, si uso el término de mi mundo original, lugares propicios. Ellos rebosaban de maná, por lo que los minerales eran cosas encantadas con magia. Por eso, los minerales impregnados con maná se vendían por un precio relativamente alto. Que un lord demonio blandiese un pico, literalmente era lo más bajo a lo que uno podía llegar. ¿Pero qué se supone que haga? No tenía medios inmediatos para hacer dinero. Seguí el consejo de Lápiz y contraté un duende antes de pasar el otro medio mes cavando túneles incesantemente. ¿Cuántos minerales venderá hoy? 56 minerales de hierro. Respondí tras juntas los minerales que el duende también había minado. Lápiz liberó un pequeño respiro. 2 días atrás me di cuenta que esa era la única forma constantemente impasible de Lápiz de suspirar. Sir Danthelion, como ya lo sabe, los minerales de hierro son los de nivel más bajo. No importa cuánto maná esté impregnado en ellos, no puedo ofrecerle un precio elevado. Es cierto. Los minerales de hierro tenían poco valor como la sopa de puré de soja. Sin embargo, yo también tenía una excusa. ¿Qué se suponía que hiciera cuando mi nivel de minería era tan bajo que solo salían minerales de hierro? En primer lugar, el simple hecho de que un lord demonio tuviese habilidades de minería era extraño. Deseo decirle que mi reciente demostración de negocios es la más baja en nuestra compañía. Jejeje. Me reí. Lápiz inclinó la cabeza. Chica, si creíste que me quedaría como un lord demonio que solo es una molestia para ti, te equivocas. Sabía que sería así, por eso preparé un arma secreta. Saqué un mineral mientras imitaba un trompeteo. Era un mineral que emitía un brillo dorado. Mirad. Oro. ¿Qué opinas? Si es así, entonces no es tan malo, ¿cierto? ¿Eso era capaz de sorprender incluso a una chica eternamente impasible? Ella emitió un de asombro. Ella recibió el mineral de oro y lo examinó cuidadosamente. Logré minar oro de pura casualidad. Mientras iba camino a cavar mientras me helaba de toda idea y pensamiento, noté algo amarillo por el rabillo del ojo. ¡Sorprendente! Grité de alegría e inmediatamente miné el oro. Sentí como si la primavera finalmente hubiese llegado a mi vida demoníaca. A pesar de haber minado y vendido minerales de hierro durante los últimos 15 días, ni siquiera pude hacer 10 de oro. Un mineral de oro impregnado con maná costaría 100 de oro como mínimo. Lápiz, no es necesario que estés totalmente agradecida. De no haber sido por tu sugerencia, entonces yo jamás habría descubierto este oro. Todo es gracias a ti. Solo siento una genuina gratitud hacia ti. No es algo de lo que alardear, pero yo realmente no tengo nada. No es como si me hubiese convertido en un lord demonio porque quisiera. Mientras yo continuaba, Lápiz estaba arañando en silencio la pared de la cueva con el mineral de oro. Mi mazmorra solo tiene un duende y un golem, por lo que no tengo a nadie a quien hablarle. Ah, claro, el golem y el duende son buenos chicos. Ellos me escuchan bien y no se quejan a pesar de vivir en un hogar tan desgastado. Ciertamente, Sir Danthelion, esto no es oro. ¿Son tan perdón? Lápiz me miró calmadamente mientras sostenía el mineral en una mano. Parpadeé. Esto es pirita. Frecuentemente se le confunde con oro porque por fuera son parecidos. También se le conoce como el oro de los tontos. No estoy segura si usted sabía de esto o no, pero la forma de distinguir minerales que tienen el mismo color por fuera es arañar una superficie con ellos.
Ella me mostró el residuo que salió del arañado de la pared con el mineral. El residuo era negro. La gente se refiere a este color que sale tras arañar una superficie inalterada con un mineral como color de raya. El oro nativo, la pirita y la calcopirita muestran un color parecido, pero sus respectivos colores de rayas son dorado, negro y verde turbio. Esto es pirita. Salté a una piscina de vergüenza sin fondo. Entonces, ¿por cuánto se venderá? Solo puedo decir que no llegará cerca a las expectativas originales de Sir Danthelion. Me arrodillé por la desesperación. Y aquí fue donde creí que las cosas se podrían un poco mejor. 56 minerales de hierro. 1 de pirita. Lápiz actuó como si nada hubiese ocurrido y cruelmente usó un ábaco. El total serán 2 de oro. Ua, gracias por hacer negocios con la firma Keunkuska. Kuaa. Anor demonio como yo logró hacer solo 2 de oro tras trabajar todo el día. Las lágrimas bloquearon mi visión. Escuché la voz serena de Lápiz sobre mí. Reconozco completamente el entusiasmo de Su Alteza Dantalian hacia mí. Sin embargo, yo estaría más feliz si fuera capaz de proveerme mayor ganancia para nuestros negocios. Buaak. Rodé por el suelo durante un rato debido a mi vergüenza. Pasó un tiempo antes de que pudiera calmarme. Me senté en una roca plana que estaba cerca y arreglé mi postura. Ya le he mostrado a Lápiz mi peor faceta, así que no tenía ni el más mínimo derecho a hacer una exhibición. Pero hoy quería ser serio. Tenía una propuesta de negocios importante. Lápiz frunció un poco el ceño después de escuchar mi petición. Fue tan diminuto que no lo habría notado si no fuera por mi habilidad, lo que permitió que las emociones de la otra parte se transfirieran a mí. ¿Está interesado en recibir un préstamo? Eso es correcto. La firma Keunkuska también era un banco. Hay veces en que los lores demonio requieren fondos de emergencia. En esos casos, la firma les prestaría el dinero. Había una cosa que me di cuenta después de pasar medio mes extrayendo minerales sin parar. Era el hecho de que, a este ritmo, era natural que el hacha de algún aventurero volara hacia mí y me quitara la vida. 2 de oro al día. Si trabajara durante 100 días sin descansar, solo conseguiría hacer 200 de oro. Con 200 de oro, lejos de poder contratar a un golem del nivel más bajo, ni siquiera podría contratar a un duende. Apenas podría contratar a un duende después de moler mis huesos a polvo moviendo un pico. Y luego de eso, ¿cómo iba a proteger mi mazmorra con un golem y 2 duendes? No puedo, los aventureros buscan mazmorras. El grupo de Riff, que se ha vuelto hostil hacia mí, me estaba poniendo nervioso. No sería extraño que un grupo de aventureros invadiera mi mazmorra en cualquier momento. No puedo sentarme y esperar que mi dinero se acumule por la minería. Yo creía que recibir un préstamo grande y pagar lentamente los intereses sería mejor. Honestamente, estaba seguro de que sería capaz de pagar el préstamo en sí y no solo los intereses. Sin embargo, Lápiz expresó su rechazo. Sir Danthelion, muchos lores demonios han pedido dinero prestado a nuestra firma. Entre ellos, hay una buena cantidad de lores demonios que solo consiguen pagar sus intereses. No solo se debe a que el interés aumenta cada mes, sino también a que las ganancias de sus mazmorras son inconsistentes. Lápiz agitó la cabeza. Su pelo rosa ondeaba de un lado a otro. Los mayores beneficios que se obtienen de las mazmorras son, paradójicamente, los aventureros que vienen a invadirlas. Cuanto más fuertes sean los aventureros, más ganancias se obtienen. Es inevitable que los aventureros fuertes tengan buen equipo y artículos, y los lores demonios pueden quitárselos. En contraste, las mazmorras que solo reciben aventureros de baja calidad apenas si se beneficiarán. Lo más importante es saber si la firma le prestará mucho dinero. La firma Keunkuska es un lugar que solo persigue el beneficio. Es una organización que hace que otros demonios se asombren de lo cruel que son. Lápiz enfatizó una vez más. Si no hay garantía de ganancia, entonces, incluso si es un Lord Demonio quien pide el préstamo, este será rechazado firmemente. Perdone mi grosería, Sir Danthelion, pero la clase de un Lord Demonio está determinada por lo confiables que son. Es una cuestión de cuánto la firma Keunkuska confiará en usted, Sir Danthelion.
cuando su rango sigue siendo F. Probablemente tengas razón. La empresa no solo posee una gran unidad militar bajo su ala, sino que también cuenta con fondos suficientes para contratar más personal. La empresa es despiadada con los lores demonios que no devuelven sus intereses. Incluso han amenazado y usado la fuerza contra algunos en el pasado. Bajó el tono de su voz. Una vez, Su Excelencia, el 25º Lord Demonio, Glacialabolas recibió un préstamo y no pagó los intereses durante 70 años. La firma que Unkuska movilizó no menos de 36 ejércitos de demonios e invadió la mazmorra de Su Excelencia Glacialabolas. Las unidades de monstruos de Su Excelencia fueron aniquiladas y, al final, Su Excelencia Glacialabolas no tuvo otra opción más que pagar los intereses que se habían acumulado durante 70 años. Como resultado, su mazmorra se fue a la bancarrota. Lápiz dejó salir un pequeño suspiro. Esta es la fuerza de la firma que Unkuska. Esta es la razón por la que la firma pudo establecerse como la mayor firma en el continente demoníaco durante los últimos 3000 años. Sir Dantalian, le aconsejo no como empleada de la empresa, sino como otro demonio más. No le pida dinero prestado a la firma apresuradamente. Podía sentir la sinceridad de la otra parte. Esta chica realmente pensó que mi petición era una tontería. No estaba siendo fría. En todo caso, engañarme para que reciba un préstamo probablemente ayudaría al resultado de su negocio personal. A pesar de que atrapar a un Lord Demonio mediante el préstamo de una pequeña suma de dinero sería rentable para la empresa, Lápiz hizo caso omiso de su evaluación y de los beneficios de la empresa para la que trabajaba, simplemente porque no quería estafarme. Continuó con voz clara. Tenga paciencia. Puede que sea difícil ahora, pero si poco a poco acumula dinero durante un siglo o dos, Sir Dantalian, creo que usted definitivamente conseguirá una espléndida mazmorra también. Lápiz Lazuli. Un demonio con una expresión y tono frío que también tenía su propia manera de hacer negocios. Sin embargo, a diferencia de su apariencia exterior, ella era pura. Ella estaba brillando tranquilamente con su credo puro. He llevado mi petición más lejos hacia Lápiz. ¿Qué pasa si poseo una propuesta de negocios que definitivamente será exitosa? Ella me miró fijamente. Por supuesto, nuestra firma no retiene las inversiones. Si por casualidad Sir Dantalian posee una idea de negocio segura, entonces eso estará bien. Sin embargo, lo más probable es que no la tenga, fue lo que ella decía entre líneas. Sonreí levemente. Una epidemia. Lápiz enarcó sus cejas. ¿Qué quiere decir? Bien. Tengo su atención. Aquí es donde todo comienza. Susurré en mi cabeza. Habilidad de actuación, activar, una fila de notificaciones apareció ante mí. Actuación ha sido activada. Una bonificación se le concederá a su habilidad de acuerdo a tus estadísticas de inteligencia y carisma. El dado de la suerte se te ha escapado de las manos. La posibilidad de que la otra parte dude tu actuación ha sido, ligeramente, disminuida. Recibí la habilidad de actuar por sobrevivir al tutorial. Era literalmente una habilidad que aumentaba mi capacidad de actuación. Había una posibilidad fija de disminuir las sospechas de la otra parte, ligeramente, un poco, bastante, o increíblemente. Sin embargo, como mi inteligencia y mis estadísticas políticas estaban en un pozo, a lo sumo, solo podía bajarlas ligeramente. Parece que el tipo de habilidad que se me otorgó dependía de las acciones que tomé durante el tutorial. Si hubiera pasado el tutorial por la fuerza, entonces probablemente habría recibido una habilidad como 1000 resistencias o adepto comandante de ejércitos, y si hubiera pasado por el tutorial mediante la elaboración de estrategias y la planificación de mis movimientos, entonces lo más probable es que hubiera recibido una habilidad como eficiencia de lanza larga o notación octal. Por ejemplo, 1000 resistencias era una habilidad que elevaba la fuerza del personaje en un 140% durante un largo periodo de tiempo. También era la habilidad que mi héroe tenía en Dungeon Attack. Por otro lado, notación octal no solo era una habilidad que convertía a todo el grupo en un escuadrón de sigilo, sino que también aumentaba la fuerza y la defensa de los miembros del grupo en un 25%. De cualquier manera, ambas habilidades eran reconocidas como habilidades OP. Maldita sea, en contraste,
la habilidad de actuación era basura. Para empezar, no tenía relación directa con el combate. El factor más importante en Dungeon Attack era, obviamente, el combate. Respecto a esto, la habilidad para actuar ya recibió una nota de desaprobación. Además, no es capaz de engañar completamente a la otra parte. Ya sea, un poco, o, bastante, todos eran términos subjetivos y relativos. En primer lugar, ¿por qué eran tan importantes esas habilidades? Pues porque eran capaces de mostrar siempre un efecto fiable. Siempre exhibían un efecto predecible, por lo que permitía a la gente planificar las cosas porque podían teorizar lo que pasaría si usaban esa habilidad en un momento dado. Una habilidad poco fiable que no sabes cuándo y que también funcionará. Ni siquiera podía reírme de ello. Habría sido mejor si en su lugar hubiera podido subir un poco mis estadísticas. Hubo un tiempo en el que alguien preguntó en el sitio de fans de Dungeon Attack acerca de la habilidad de actuación y algunas otras. No podían entender por qué existían estas habilidades. No bajaban el intelecto de las fuerzas enemigas y no era como si Dungeon Attack poseyera un sistema político o diplomático separado. Yo sugerí que podrían haber agregado esas habilidades solo de nombre para que el juego pudiera tener exactamente 255 habilidades. Honestamente, no sabía exactamente lo que hacía la habilidad de actuación. Incluso olvidé que esta habilidad existía en el juego. Una habilidad de mierda con la que ni siquiera un fanático de Dungeon Attack como yo estaba familiarizado. Esa era la habilidad de actuación para ustedes. Bueno, probablemente será tan útil como la suciedad bajo la garra de una hormiga. Simplemente usé la habilidad porque parecía relevante para la situación. Nada más y nada menos. Continué para persuadir a Lápiz. Dentro de 2 meses, una epidemia se extenderá por todo el continente humano. Parece que no entendió lo que le quería decir, así que Lápiz se quedó en silencio por un tiempo. Su confusión me fue transmitida. ¿Una epidemia, es eso? Una plaga conocida como la peste negra. En el año 1505 del calendario imperial, es decir, en el verano de este año, se producirá una catástrofe sin precedentes. Esto no era una mentira. Este era un escenario en el mundo de Dungeon Attack. El año en que el protagonista comienza a dar vueltas por ahí como un héroe, es decir, el año en que el jugador comienza el juego es el año 1515 del calendario imperial. La peste negra se extendió por todo el continente exactamente una década antes. La epidemia, que comienza en el extremo norte del continente, se extiende por todo el continente en un instante. En pocos años, el 20% de la población, que consiste de humanos, elfos y otras razas, muere. Debería decir que luego llovió sal en las heridas. A esto le siguen también años de escasez extrema. Mala cosecha durante 10 años enteros. No hay manera de que la cosecha sea buena cuando la gente que debería estar cultivando los campos se infecta y las reservas de agua subterránea también se contaminan. Todas las razas del continente se angustiaron. Y todos ellos culparon a los lores demonios. Declararon que los lores demonios fueron los que provocaron la epidemia y causaron la hambruna. Naturalmente, esto no era cierto. Sin embargo, como la gente de este mundo posee un nivel intelectual de la época medieval, creían sinceramente que estas acusaciones eran ciertas. También tenían sus sospechas porque los demonios sufrían relativamente menos que ellos. Los demonios tienen naturalmente un sistema inmunológico fuerte porque nacieron en el continente demoníaco, que es infame por sus ambientes extremadamente duros. Sin embargo, esto se enredó elaboradamente en torno a la lógica de que la enfermedad era inofensiva para los demonios porque eran ellos los que la propagaban. Los humanos llegaron a la conclusión de que tenían que expulsar a todos los lores demonios de la superficie del planeta para evitar la extinción de la humanidad. Conquistar las mazmorras. La era de la aventura. Una nueva era se desarrolló donde cualquiera que pudiera blandir una lanza se reunía alrededor de una mazmorra. Esta era la historia de Dungeon Attack. En particular, el protagonista pierde a sus padres durante su infancia porque un lord demonio saquea su aldea, por lo que odia a los lores demonios más que nadie. Aunque este odio se disipa a medida que la historia avanza y se descubre la verdad. Pero esto no es relevante ahora mismo.
La perspectiva del mundo era bastante oscura, a pesar de ser un juego, pero gracias a ello pudo atraer a grandes fanáticos. A pesar de todo, el hecho importante era este. En este mundo existe una cura para la peste negra. A la planta se le conoce como la hierba negra, pero puedes pensar en ella como una hierba que es un poco más rara que los desodorantes que puedes encontrar en mi mundo original. En otras palabras, no son tan raras. Sin embargo, tan pronto como la gente descubrió que las hierbas negras eran la cura durante las primeras fases del brote, la gente empezó a recolectar hierbas negras como locos. Fue debido a esto que las semillas se volvieron raras. Más tarde, las hierbas negras fueron manejadas y cultivadas a nivel nacional, pero ya era demasiado tarde. Era como tratar de usar un rastrillo para empujar el agua cuesta arriba. La cantidad cultivada fue astronómicamente abismal en comparación con el número de pacientes. Al final, la población se redujo drásticamente a la mitad en un siglo. La mayor tragedia en la historia, creada por la incomprensión, la ignorancia y la urgencia y sus combinaciones, lo consideraría cruel. Pero una vez que me di cuenta de que había caído por casualidad en el año 1505, me quedé extasiado. Estaba tan feliz que corrí por ahí con mi única pierna buena. Porque podría aprovecharme de esta situación. Una epidemia sin precedentes se extenderá pronto por todo el continente. Las hierbas negras son la cura para la enfermedad. Esa era información que solo yo conocía. ¿Quién podría imaginar algo así en el mundo? Las hierbas negras que crecen en la ladera de la montaña y son inútiles para enfermedades normales y tienen una textura tan dura que ni siquiera se pueden usar como ingredientes. La planta absolutamente inútil que ni siquiera se podía usar como especia era la única cura para la peor epidemia de la historia. Las hierbas negras eran una maleza que no tenía nombre hasta que la peste negra comenzó a propagarse. La gente comenzó a referirse a ella como hierbas negras una vez que se dieron cuenta de que funcionaba contra la peste negra. Además, la gente descubre el efecto de las hierbas negras varios años después de que la plaga se haya extendido por todo el continente. ¿Qué significa esto? Si almaceno hierbas negras ahora, entonces podré hacer una ganancia inimaginable dentro de poco. Esto era definitivamente algo cruel. Cada hierba negra que colecciono, normalmente habría salvado la vida de alguien. Sin embargo, puedo pensar, hablar y actuar de la misma manera que la gente de mi mundo, pero me atesoraba a mí mismo más que a los personajes de un juego y también apreciaba a mi golem y a mi duende. No soy lo suficientemente amable como para dejar pasar la oportunidad de desarrollar mi mazmorra por algunas personas al azar que ni siquiera conozco. Sé cuál es la cura para esta epidemia invasora. Si monopolizo la cura ahora, entonces podré tener una ganancia masiva más adelante. Intercambiamos preguntas y respuestas durante un tiempo. El cómo estaba seguro de que una epidemia se iba a propagar y cómo descubrí cuál iba a ser la cura. Eran este tipo de preguntas. Simplemente desarrollé la información que tenía y mentí apropiadamente. Ahora bien, Lapislázuli, ¿cómo vas a reaccionar? Sus ojos azules me miraban fijamente. Eventualmente, sus suaves labios se separaron. Me disculpo, pero aún no puedo. No hubo dudas en los ojos de Lápiz. Recibí una negativa firme. Golpeé 2 veces el piso con mi pie izquierdo. Era un hábito que se formó después de no poder usar mi pie derecho por un tiempo debido a mi lesión. No era un hábito particularmente bueno. Respondí en un tono que sonaba como si esperara que me rechazaran, pero quería saber la razón de todos modos. ¿Y eso por qué? Para empezar, no hay garantía de que se produzca una epidemia. Sir Dantalian, usted ha proclamado que pronto se manifestará una epidemia que se extenderá por todo el continente y aniquilará a 1/3 de la humanidad. Sin embargo, esto no es un hecho. No hay base. La firma no invierte en profetas. Sí, este era un callejón sin salida que yo esperaba. Estaba seguro de mi información porque conocía la configuración del juego. Sin embargo, tratar de convencer a otros de esto era un asunto totalmente distinto. Piénsalo. ¿Qué harías si alguien declarara que la peor plaga de la historia iba a ocurrir en 2 meses y que la mitad de la población del continente iba a morir a causa de ella? Sería un alivio si no fueran arrestados con el pretexto de intentar iniciar una revuelta.
Ni siquiera yo me prestaría dinero si estuviera en los zapatos de Lápiz. Todo va según lo planeado hasta este punto. En cualquier caso, si dejo que esta información se desperdicie, entonces sería un tonto entre los tontos. Una delgada sonrisa apareció en mis labios. ¿Qué tal esto? Simplemente informa a la firma que he solicitado un préstamo. Además, diles a tus superiores cuál es mi plan de negocios. No importa si no me prestan dinero. ¿Perdón? Solo recibiré un préstamo por los 1000 de oro que puedo pedir prestados de inmediato como financiación de emergencia. Sir Dantalian, la tasa de interés de los fondos de emergencia es probablemente sea asombrosamente alta. No importaba. Está bien si la firma no me presta dinero esta vez. Si la epidemia que mencioné realmente ocurre, entonces la firma se dará cuenta, en ese momento, de que yo, Dantalian, había diseñado un plan de negocios preciso. Entonces su interés en mí aumentará. Es desafortunado, pero tengo que abandonar mi plan de usar la epidemia para ganar una gran suma de dinero. A cambio, obtendré la confianza de la firma Keonkuska. Ocasionalmente hay momentos en los que los lores demonios están dotados de la habilidad de predecir. El pensamiento de, tal vez el Lord Demonio Dantalian tenga esa habilidad, seguramente se les cruzará por la mente. Aprovecharé esta confianza equivocada para la próxima oportunidad que se me presente, para los años extremadamente difíciles que vendrán después. No puedo comprender sus acciones. Sir Dantalian, su tono suena como si usted... Lápiz habló en un tono bastante agitado. Suena como si supiera todo lo que va a pasar en el futuro. Es difícil para mí distinguir si usted es un verdadero profeta o un extraordinario apostador. Sonreí. No había razón para que me esforzara en responderle. Era mejor dejar crecer este tipo de malentendidos. Si la otra parte me sobreestimaba por su cuenta, ¿qué más podría pedir? Especialmente si su trabajo está relacionado con prestar dinero. Lápiz evitó mi mirada. Esta era la primera vez que ella apartaba la mirada. Lápiz siempre me ha mirado directamente cuando habla. Podía notar que ella se sentía en conflicto. ¿Qué sucede? Aunque estaba desbordado con el deseo de comprobar a través de su ventana de estado lo que estaba pensando, desafortunadamente, su afecto hacia mí no ha llegado a un punto en el que me mostrase sus pensamientos interiores. Durante los últimos 15 días, hice todo lo que pude para tratar de aumentar su afecto, pero Lápiz era una fortaleza inexpugnable. Si consideras lo estúpidamente fácil que fue levantar el afecto de esos hombres de la aldea Halsen, entonces la dificultad de esta tarea era escandalosa. ¿Debería llamarla la mujer moderna más chic del continente demoníaco? Hay algo que no le he dicho, Sir Dantalian. En realidad, mi derecho a hablar en la firma no es muy alto. No, es increíblemente pequeño. Por lo tanto, aunque Sir Dantalian tuviera una buena propuesta de negocios, es muy probable que mis superiores ni siquiera escuchen lo que yo tenga que decir. Bueno, dijiste que eras un miembro personal de 5º rango. Ella estaba en el rango más bajo, así que era natural que su derecho a hablar también fuera pequeño. Lápiz agitó la cabeza. Es natural que incluso el personal de 5º rango posea la mínima cantidad de discreción y habilidad para hablar. La firma Keonkuska es una empresa que aboga por el talento. Permite a sus empleados tener mucha discreción como forma de probar su capacidad. Oh. Entonces, ¿eso significa que tú también tienes la capacidad de prestar una suma razonable a tu discreción? No, es lo contrario. Solo se me permite la mínima discreción. Para ser honesta, soy como una existencia herética en la firma. La mayoría de mis superiores y colegas no tienen una opinión favorable de mí. Eso es sorprendente. Puede que seas fría, pero pareces muy competente. ¿Es porque te faltan habilidades sociales? Los ojos de Lápiz se volvieron agudos por un instante. Cambié apresuradamente mis palabras. Si ellos abogan por el talento, entonces esa no debe ser la única razón. Como también sabrá, Sir Dantalian, los demonios somos individualistas por naturaleza. La sociabilidad no es una virtud que se fomente específicamente. Nuestro valor está determinado por nuestra capacidad y resultados. Lápiz afirmó.
Sentía que estaba bastante orgullosa de su propia habilidad, como se esperaba de una fría chica de ciudad. Inmediatamente después de que chasqueé la lengua en mi cabeza, se me ocurrió una pregunta. Espera, entonces no entiendo. ¿Por qué te están excluyendo? Soy una mestiza entre un demonio y un humano. Esperé a que continuara. Sin embargo, Lápiz se cerró la boca después de decir esa frase. Era como si pensara que una línea era suficiente para explicarlo todo. Me sentí molesto, así que la interrogué. ¿Y qué? ¿Perdón? Ah, ¿es eso? Así que eres una mestiza entre demonio y humano. ¡Qué interesante! También había una heroína en Dungeon Attack que era una mestiza entre un demonio y un humano. Una poderosa maga conocida como Romy, la cual fue rechazada por la sociedad humana. Parece que si eres mestizo, entonces será fácil para ti ser condenado al ostracismo. La hostilidad de los humanos hacia los demonios llega a su punto álgido después de la propagación de la peste negra, pero en la actualidad es una época en la que todavía no existen grandes rencores entre humanos y demonios. Probablemente Lápiz no estaba siendo maltratada. Continué de forma indiferente. ¿Y qué importa si eres mestiza? Los humanos y los demonios intimidan a otros todo el tiempo solo porque son un poco diferentes. Es fundamentalmente el comportamiento de los niños. No te preocupes por este tipo de cosas. Lápiz me miró en blanco. También era la primera vez que la veía mirarme así. Me sentí como si estuviera descubriendo muchas facetas de Lápiz hoy. Entiendo. Volveré a la oficina y prepararé sus fondos de emergencia, Sir Dantillion. Bien, bien. No olvides contarles a tus superiores sobre mis planes también. Por favor, déjemelo a mí. Lápiz se inclinó educadamente ante mí. Un círculo mágico rosa se iluminó desde debajo de sus pies. La luz envolvió su cintura como niebla antes de que su cuerpo desapareciera en un instante. Probablemente había regresado al continente demoníaco. Mientras todo esto sucedía, ella siguió haciendo reverencias todo el tiempo. Qué confiable. Puede que sea un poco inflexible, pero era una chica cortés y buena. Asentí con satisfacción. Un efecto de sonido sonó en mi oído en el momento en que me levanté y traté de recoger mi pico. El afecto de la súcubo inferior Lápiz Lazuli ha aumentado en 15 minutos, ¿eh? Emití un sonido. ¿Por qué estaba subiendo ahora el afecto que había estado tratando desesperadamente de aumentar desde hace medio mes? Traté de recordar todo lo que había dicho durante nuestra conversación, pero no pude entender cuál de mis líneas podría haber aumentado su afecto. Me rompí el cerebro pensando por un tiempo, pero pronto volví a recoger mi pico. Lo que sea. Vamos a minar un poco más. ¿A quién le importa? No es algo malo, de todos modos. Tarareé para mí mismo mientras caminaba por mi mazmorra. Por otra parte, Lápiz es una súcubo, ¿eh? No lo sabía porque su ventana de estado básico no muestra su raza. Una luz rosada envolvió a Lápiz antes de desaparecer poco después. Lápiz pensó para sí. El color del círculo mágico de un demonio estaba determinado por su raza. Los centauros eran grises, los vampiros carmesí, y los súcubos como su madre eran de color escarlata brillante. Sin embargo, el de ella era un rosa lamentablemente pálido. Ella levantó la cabeza. La habitación en la que estaba era lamentable. Estaba ordenada y limpia, pero no tenía decoración alguna. La única mesa en el centro de la habitación era probablemente lo único que se podía llamar un artículo de lujo. Esa era la oficina que le fue asignada a Lápiz por la sucursal de la firma. A partir del 5º rango del personal, se les asignaban oficinas privadas a los empleados de la firma. Lápiz había luchado durante varias décadas como una pasante para obtener esta pequeña habitación. Lápiz se sentó en su silla. Había docenas de documentos apilados sobre su escritorio. El Lord Demonio Dantalian no era el único cliente del que ella estaba a cargo. Ella siempre estaba siendo bombardeada por órdenes de los clientes. Sin embargo, esas otras órdenes no estaban en su cabeza en este momento. Entonces, ¿a lo que la gente se refiere como lores demonios era a eso? 71.
Lord Demonio Dantalian. La primera impresión de él fue, honestamente, el de una persona muy poco confiable. Pero, no tengo nada de dinero. Sí. Disculpe, pero ¿cuánto dinero tiene, Sir Dantalian? Menos 406 de oro. Los lores demonios no eran solamente individuos que eran ligeramente más fuertes que otros. Eran los únicos entre la raza demoníaca que podían poseer un ejército. Al apoderarse y leer los corazones de los monstruos, eran los únicos capaces de unir el continente demoníaco donde la guerra y la traición nunca terminaban. Los lores demonios poseían un carisma que no se comparaba a ningún otro. En este sentido, Dantalian era sin duda un lacayo. Sir Dantalian, ¿puedo saber cuántos monstruos tiene en su mazmorra? 1. Él incluso llegó a hablarle en un tono formal. Un lord demonio usando honoríficos para una simple súcubo era impensable. Si otro demonio se enterara de esto, probablemente rodaría por el suelo, riéndose. Hay veces en que un demonio normal era más fuerte que un lord demonio de bajo rango. Sin embargo, incluso esos demonios todavía mostraban respeto por los lores demonios. Después de todo, solo los lores demonios pueden gobernar y conquistar el continente demoníaco. Cuando la oficina central ordenó a Lapis que asistiera al Lord Demonio Dantalian, ella pensó que sería una oportunidad de oro. No tenía la intención de pudrirse como personal de rango 5 para siempre. Haré que un Lord Demonio sea mi cliente. Pase lo que pase, la razón por la que Lapis siempre era tan impasible y firme estaba en la tragedia y el acoso que experimentó durante su infancia. Debajo de su rostro que nunca cambiaba, se escondía su feroz deseo de autoridad y venganza, que era más fuerte que el de cualquier otro. El hecho de tener la sangre de un humano mientras vivía en el continente demoníaco era un demérito increíble para ella. Para los demonios que creían en la fuerza y el estratagema, tener la etiqueta de niño nacido después de que su madre quedara embarazada de un débil humano, estaba cerca de ser un golpe crítico. La vergüenza de la raza demoníaca. A lo largo de los poco más de 100 años de vida de Lapis, esas fueron las palabras que más escuchó. Su fangoso complejo de inferioridad se había solidificado en algún momento sobre su cara como una máscara. Lo siento, Sir Dantalian. Puede que esto sea descortés de mi parte, pero no me queda más opción que decir esto. Adelante, esta es la primera vez en mi corta vida demoníaca que veo una mazmorra tan desgarbada. Qué decepcionada se sintió cuando se dio cuenta de la verdad sobre el Lord Demonio Dantalian. Honestamente, no era tan sorprendente. En todo caso, la idea de "así es como es" fue lo primero que se le pasó por la cabeza. No había manera de que la firma dejara una gran oportunidad de negocios a una mestiza. Ella fue la tonta que se hizo ilusiones. Inmediatamente después de conocer a Dantalian, Lapis le puso una correa a sus emociones y se tranquilizó. Un cliente sigue siendo un cliente. Lapis reflexionó sobre sí misma por considerar a un cliente como una herramienta para elevar su propio estatus incluso por un segundo. En el fondo, Lapis era una persona seria. Dejó de lado todos sus intereses personales y comenzó a escuchar las peticiones de Dantalian. Ella visitaba personalmente su castillo de Lord Demonio todos los días para comprar algo tan trivial como un mineral de hierro con infusión mágica. La vida media de un demonio era de cientos de años. Aunque ella se encontrara en una situación difícil ahora, igual podría prosperar en el futuro. Lapis reprimió su impaciencia y se olvidó de su urgencia. Lentamente, si ella procedía lentamente, entonces el día en que se convierta en una ejecutiva de la firma que Unkuska llegará. ¿Estarías realmente satisfecha con eso? Esta pregunta surgió de un rincón de su corazón, pero ella la obligó a retroceder. Hoy fue diferente. Lapis miró al techo mientras hablaba consigo misma. Recordó la conversación que acababa de tener. Al principio, no era diferente de lo habitual. Cuando ella fue al castillo del Lord Demonio, Dantalian estaba jugando con su duende. ¿Sabe siquiera lo que significa la palabra dignidad? Ella nunca ha visto u oído hablar de un Lord Demonio que adorara tanto a un duende. Sin embargo, había oído rumores sobre Su Alteza, la 12ª Lady Demonio Citri, usando duendes como juguetes para sus preferencias sexuales únicas. ¿Está interesado en recibir un préstamo? Eso es correcto.
Además, él fue y dijo algo tan estúpido hoy. ¿Quería un préstamo? Ciertamente, puede ser difícil sentirse satisfecho por la interminable explotación de minerales. A pesar de todo, pedir prestado fondos de emergencia era, sin duda, la acción más ignorante que se podía tomar. Lápiz tenía, a su manera, una impresión favorable de Su Alteza el Lord Demonio, que era excéntrico y amable hasta con los duendes. Ella hizo todo lo que pudo para persuadirlo de que no pidiera un préstamo. También explicó lo malvada que puede ser la firma que un Cusca. Afortunadamente, parece que el Lord Demonio lo entendió. Una epidemia. Fue entonces cuando se produjo un cambio repentino en su atmósfera. Lápiz sintió que el aire dentro de la caverna cambiaba. El aire que una vez se sintió como un lago tranquilo se había transformado abruptamente en olas violentas que normalmente se producen a altas horas de la noche. La tensión se apoderó de su columna vertebral. Si no hubiera sido la siempre tranquila y serena Lápiz, lo más probable es que hubiera entrado en pánico. ¿Una epidemia, es eso? Incluso esta Lápiz no tuvo otra opción más que hablar despacio. Sintió una presión en su pecho. Solo el hecho de que su voz no temblara era digno de elogio. Tanto si sabía en qué estado estaba la otra parte como si no, el Lord Demonio que tenía ante ella sonrió con audacia. No tomes mi profecía a la ligera, jovencita demonio. Su tono había cambiado. Nunca había visto a Su Alteza Dantalian hablar con tanta prudencia. Y sin embargo, no se sentía incómodo. Se sentía como si ese fuera su verdadero tono. Lápiz ni siquiera pensó en volver a preguntar mientras mantenía la boca cerrada. El Lord Demonio declaró: una nube negra envolverá el continente. Dentro de 2 meses, todos los seres humanos del continente caerán en la desesperación y la angustia. Esta es la profecía de este Lord Demonio. Lápiz sintió como se le hundía el corazón. Toda la naturaleza respira justo como esos condenados a perecer también lo hacen. Las plagas son lo mismo, así que si hay un momento de pausa, su aliento eventualmente saldrá y esparcirá una epidemia por todo el continente. Yo la llamo la nube negra. Adivinación. Desde la antigüedad, se ha sabido que los lores demonios eran los únicos que podían poseer esta habilidad. Se referían a ellos como oráculos de Dios cuando los lores demonios solían ser tratados como tales. A medida que pasaba el tiempo, o posiblemente, debido a que los velos de magia se levantaban gradualmente del mundo, la gente dejaba de creer en las profecías de los lores demonios. El número de lores demonios que eran capaces de hacer profecías disminuyó lentamente antes de desaparecer por completo. Los estudiosos de los demonios habían llegado a un consenso general de que los lores demonio poseen un intelecto superior al de la persona promedio, por lo que es posible que la gente haya malinterpretado sus simples predicciones como profecías. ¿Su Alteza Dantalian posee la habilidad de adivinación? Era imposible. La racionalidad de Lápiz inmediatamente refutó. No importa cuánto intentes predecir el futuro, era imposible. A pesar de todo, ¿siempre he estado escondiendo esta abrumadora presencia? A Lápiz le resultó difícil de tragar, ya que la saliva se acumulaba en su boca. La voz de Lord Dantalian se estrelló contra ella como un trueno. Pronto, numerosos cúmulos de nubes fluirán sobre la tierra. Sin embargo, cierta nube cubrirá todo el continente. Una inmensa nube, una inmensa calamidad que se reirá de la historia de los condenados. Si es así, entonces... Lápiz habló. Su forma de hablar también había cambiado inconscientemente. Desde honoríficos simples hasta los términos más honoríficos. La persona ante ella ya no era un mero cliente, sino un rey. ¿Cuánto daño predice usted que le ocurrirá al continente? Dantalian sonrió. ¡Qué impaciente! ¿Crees que usé el modus operandi de ser metafórico simplemente para confundirte? La adivinación es el acto de tomar prestado el poder de los espíritus para invocar algo que aún no debería ocurrir hasta el presente. Si uno intenta reproducir el futuro con demasiada precisión, entonces el destino del mundo se distorsionará y provocará una calamidad aún más catastrófica. Mis disculpas, esta fue descortés a causa de su ignorancia. Lápiz bajó rápidamente su cabeza. Te perdono. En estos tiempos en los que ya no hay lores demonios capaces de observar el tiempo, ¿cómo se puede esperar que otros conozcan el decoro de la adivinación?
chica, graba mis palabras en tu corazón. Si hay 3 flechas en el continente, entonces la nube negra romperá una de esas flechas. Si hay 9 flechas en el continente, 3 de ellas se pudrirán. Esto significaba que 1/3 del continente iba a ser aniquilado. Un escalofrío bajó por la columna vertebral de Lápiz. Sus palabras significaban que 1/3, es decir, decenas de millones, no, si se incluyen las otras razas también, entonces cientos de millones de personas iban a morir. Incluso en broma, el nivel de muertes era demasiado inmenso. Lápiz cuestionó si Dantalian realmente tenía la capacidad de profetizar una epidemia. Añadido a eso, incluso si él podía profetizar una, ella consideró la posibilidad de que se refiriera a una pequeña. Las epidemias siempre están ocurriendo en algún lugar. Incluso ahora, es muy probable que una enfermedad infecciosa esté causando pánico en algún rincón del continente. Si estuviera profetizando algo así, entonces definitivamente no estaría mintiendo. Pero, ¿y si se tratara de una profecía sobre la desaparición de 1/3 de la población? Dentro de 2 meses, en muy poco. El riesgo era demasiado alto para descartarlo como una mentira. Poniéndolo de forma directa, si no pasaba nada en los próximos 2 meses, entonces Dantalian perdería toda su confianza. No había lugar para excusas. Perder la confianza de su personal exclusivo significaba, por poder, que estaría perdiendo la confianza de toda la firma que Cusca. ¿Estaba diciendo la verdad? No hay necesidad de temer demasiado. Como no hay nada en el mundo que no tenga un enemigo natural, la nube negra es lo mismo. Es común que las cosas que tienen más poder tengan un enemigo natural que es, en realidad, pequeño y trivial. Una pequeña hierba que crece en la ladera de la montaña tiene la capacidad de suprimir la nube negra. Tengo la intención de recoger esas hierbas de antemano. Lápiz comprendió inmediatamente la intención del Lord Demonio. Un monopolio. Este Lord Demonio esperaba algo con lo que todos los mercaderes soñaban. Tenía la intención de pedir fondos prestados a la firma para crear un monopolio. Dentro de 2 meses, las familias reales del continente humano gritarán mientras intentan obtener una mera planta. Planeo suministrar la hierba en ese momento y obtener una ganancia sustancial. Lápiz Lazuli, considera mi oferta. Un silencio cayó sobre la caverna. La intuición de Lápiz le advertía que el Lord Demonio no mentía. Una calamidad sin precedentes iba a ocurrir. Puedes convertir una crisis en una oportunidad. De esta crisis sin precedentes nacerá una oportunidad sin precedentes. Por otro lado, la racionalidad de Lápiz se negaba ferozmente. ¿Intuición o racionalidad? Lápiz se quedó quieta mientras se enfrentaba a la bifurcación del camino. De alguna manera se las arregló para dar una respuesta. Me disculpo, pero aún no puedo. Ah, sí. Inesperadamente, el Lord Demonio no parecía estar descontento. No, parecía interesado. ¿Y eso por qué? Lápiz sintió como si hubiera entrado en la boca de un Balrog. Su negativa iba a ser perdonada. Sin embargo, si se atrevía a rechazar la oferta del Lord Demonio por una razón trivial, entonces iba a tener que pagar con su vida. Eso es lo que le decían los ojos del Lord Demonio. Lápiz reflexionó tranquilamente sobre sus creencias antes de hablar en un tono claro para no ser presionada por el aura del Lord Demonio. Para empezar, no hay garantía de que se produzca una epidemia. Sir Dantalian, usted ha proclamado que pronto se manifestará una epidemia que se extenderá por todo el continente y aniquilará a 1/3 de la humanidad. Sin embargo, el Lápiz continuó. Esto no es un hecho. No hay base. La firma no invierte en profetas. Los comerciantes siempre deben ser racionales. Eso era lo que Lápiz creía. Si su creencia le causaba la muerte a manos de Dantalian, entonces no se podía evitar. Para los demonios, la muerte no era un futuro lejano. Era una sombra que los amenazaba constantemente por detrás. Lápiz estaba decidida a morir. Sin embargo, algo imprevisto sucedió después. El aura imponente que el Lord Demonio había estado emitiendo incesantemente hasta ahora había desaparecido espontáneamente. Dantalian se había convertido de nuevo en una persona normal. Sonrió. ¿Qué tal esto?
Simplemente informa a la firma que he solicitado un préstamo. Además, diles a tus superiores cuál es mi plan de negocios. No importa si no me prestan dinero. Las palabras que siguieron a continuación también fueron inesperadas. Parece que Dantalian sabía que ella iba a rechazarlo desde el principio. Él comprendía la posición de la firma. Simplemente intentaba crear una oportunidad para ganarse la confianza de la firma. Lápiz se sintió como si hubiera sido golpeada por un martillo. Así es, si él realmente tenía el poder de la adivinación, entonces no había razón para que se obsesionara con la enfermedad infecciosa en este momento. ¡Qué habilidad tan aterradora! Sin embargo, había algo más horripilante que eso. Era el mismísimo Lord Demonio. A pesar de tener una habilidad tan increíble como la adivinación, no andaba por ahí alardeando. En todo caso, utilizó su profecía para sembrar el miedo y la confianza en ella. Además, volvió a ser el de siempre en el momento en que logró su objetivo. No, ¿realmente era el mismo de siempre? La actitud que le había estado mostrando hasta ahora, que ella pensaba que era su actitud normal, ¿era solo un acto que había estado haciendo por el bien de ese mismo momento? Lápiz se reprochó a sí misma. Fue golpeada por una punzada de arrepentimiento. ¿Cómo pudo haber bajado la guardia solo porque era el 71º Lord Demonio? Los Lores Demonios son Lores Demonios incluso en la muerte. Más bien, ese Lord Demonio era serio. Había estado constantemente afilando su espada para poder lidiar con ella. Una espada para usar en un momento específico. Lápiz se sintió avergonzada. De repente tuvo la preocupante idea de que el Lord Demonio posiblemente la estaba sobreestimando excesivamente. La autoridad que tenía en la firma Keunkuska era lamentable. No estaba segura de que pudiera cumplir con las expectativas del Lord Demonio. Se encontró a sí misma evitando inadvertidamente la mirada del Lord Demonio. Hay algo que no le he dicho, Sir Dantalian. Lápiz explicó lo humilde que fue su nacimiento. El Lord Demonio probablemente empezaría a despreciarla a ella también, pero no se podía evitar. Le dijera ella o no, él se iba a enterar de una forma u otra de todos modos. Si el Lord Demonio tenía alguna expectativa innecesaria hacia ella, entonces sería mejor darle la noticia antes. En lugar de ser despreciada más tarde, lo mejor sería empezar a soportarlo desde ahora, antes de que nuestra relación pueda seguir creciendo. Sin embargo, ¿y qué? Dantalian era diferente. ¿Y qué importa si eres mestiza? Aunque era un Lord Demonio noble y puro que, de entre todos, debería estar más horrorizado por los mestizajes. No te preocupes por este tipo de cosas. Declaró que se trataba de un asunto increíblemente insignificante. Lápiz miró ausentemente al Lord Demonio. ¿Alguien le había dicho esto antes? Esta era la primera vez. Incluso las personas que se acercaban a ella con buenas intenciones, al final, le fruncían el ceño y se marchaban. No hubo excepciones. Durante los últimos 100 años, esto siempre sucedió. Tuvo una vida en la que tuvo que pensar en las separaciones antes de conocer gente por primera vez. Ella ya había renunciado a esas palabras que siempre quiso escuchar y el deseo estaba simplemente flotando alrededor de su inconsciencia en una forma retorcida. Y sin embargo, esas palabras le fueron dichas por una de las más altas existencias en el mundo de los demonios. Las emociones de Lápiz fluctuaron más que nunca. No quería que la otra parte se diera cuenta del estado en que se encontraba. Sería el fin si alguien descubriera la debilidad de un comerciante. Por eso tenía que salir de la mazmorra lo antes posible. Ni siquiera recordaba qué tipo de excusa dio antes de irse. Después de regresar a su oficina, continuó mirando fijamente al techo. No podía reprimir sus emociones como antes. Eso era algo bueno. Si el Lord Demonio Dantalian era tan talentoso todo el tiempo, entonces la posibilidad de ascender en su carrera también aumentará rápidamente. Era lo que ella misma intentaba hacer, pero nada podía apagar sus emociones actuales. Al final, Lápiz no pudo evitar murmurar para sí misma: ¡qué extraño Lord Demonio! Aún así, sus emociones se negaron a calmarse. Con una cara sin emociones, Lápiz ladeó la cabeza mientras declaraba que ese día fue un día extraño.
Comenzó entonces a preparar el informe que tenía la intención de entregar a sus superiores. El documento comenzó con la afirmación de que el Lord Demonio Dantalian posiblemente tenía la habilidad de la adivinación. Usted ha extraído 2 minerales de hierro, muy bien, 2 en 1 otra vez. Mientras eso sucedía, cierto Lord Demonio continuaba moviendo su pico con energía, sin saber lo que estaba pasando fuera de su cueva. Han pasado 2 meses desde que intimidé a Lápiz. Los grupos de aventureros invaden la mazmorra aproximadamente una vez a la semana. Podría ser porque esta era todavía la parte inicial del juego, ya que todos los grupos estaban formados por solo 15 miembros. También eran todos de rango F. Si esto fuera una mazmorra de verdad, entonces un grupo de aventureros de rango F normalmente sería eliminado en el instante en que pisaban la mazmorra. Por supuesto, mi castillo de Lord Demonio, mi mazmorra que ni siquiera podía decir con orgullo que era mi castillo, no era un lugar apropiado. Todos los grupos de aventureros de rango F se me acercaban como una amenaza para mi vida. Por lo tanto, estaba tumbado en el suelo. Oigan, alguien se ha desmayado por aquí. Oh, tienes razón. Oye, despierta. Un aventurero se me acercó y me dio una palmadita en la mejilla. Dejé salir un gemido. Agua, TSK. Sufre de deshidratación. Me echaron agua en la cara. Parece que uno de ellos me había echado su bolsa de agua encima. El agua fluía a través de los huecos del casco barato que llevaba puesto. Me revolqué en el agua como un perro durante una ola de calor en verano. ¡Qué gracias! La gente que tiene mala suerte siempre debe ayudarse entre sí. Entonces, ¿cómo terminaste así? Bueno, activé mi habilidad en mi cabeza. Actuación ha sido activada. El dado de la suerte se te ha escapado de las manos. La posibilidad de que la otra parte dude su actuación ha sido, ligeramente, disminuida. Han pasado 3 días desde que llegué a esta mazmorra. Entonces empecé a contarles mi patética historia. Mi nombre era Hansen y era de la aldea Halsen. Viajé a esta mazmorra con otras personas de la misma aldea, pero fuimos asaltados por monstruos y nuestro grupo terminó por separarse. Nuestro guía había muerto antes, así que pronto nos perdimos en la mazmorra. Anduve deambulando durante 3 días seguidos antes de que mi cuerpo ya no pudiera sostenerse y me desmayé. Hasta yo sentí que mi habilidad para actuar era increíble. Sin embargo, estas personas eran más ingenuas de lo que yo pensaba que era posible. HKK, debes haberlo pasado mal. Esta es la primera vez que escucho eventos tan desafortunados. ¡Guau! Joven, por favor, no te desesperes y sigue viviendo. No importa cuán malo sea el mundo, las estrellas brillarán sobre ti algún día. Creamos en el futuro. Debemos creer. La cueva estaba llena de lágrimas. Las caras de los aventureros eran ásperas ya que habían pasado toda su vida bajo el sol. Lágrimas y mocos salían de esos rostros quemados por el sol. Los aventureros me acariciaron el hombro con las manos con las que se habían sonado la nariz y se habían enjugado las lágrimas. ¡Qué asco! Ellos son muy débiles para actuar, ¿eh? El grupo de la aldea Halsen no era tan débil. Bueno, después de todo, llevo casco. Mi cuerno, que era la única evidencia sobre mí que dejaba claro que yo era un Lord Demonio, no era visible para ellos. La diferencia entre cómo reaccionan a los Lores Demonios y a otros humanos es probablemente enorme. Llegué a esta conclusión cuando vi aparecer un montón de ventanas de aviso que me decían que yo había aumentado su afecto. Joven. No, joven amigo, ¿puedo hacer un par de preguntas sobre esta mazmorra? Preguntó un hombre en un tono tierno. Su nombre era Hawk. Era el capitán del grupo esta vez. No trató de ocultar la preocupación en su mirada. Aunque me preocupa un poco que pueda hacerte recordar algunos malos momentos. Tranquilo. Ustedes, chicos, ya son mis salvadores. Este jovencito tiene muy buenos modales. Hawk parecía contento cuando se giró para hablar con sus camaradas. Sería genial si ustedes, bastardos, fueran tan sensatos como este chico. ¿De qué estás hablando? Al menos Félix tiene la educación suficiente para arreglárselas.
mi hijo, por otro lado, es una causa perdida. TSK. Los jóvenes de hoy en día no tienen modales. Fue un poco gracioso. El hecho de que los jóvenes de hoy en día fueran groseros era un tema que se compartía en el pasado, en el presente e incluso en otro mundo. Dijiste que tu grupo fue atacado por monstruos. Para empezar, permíteme darte mis condolencias. Sin embargo, estaría bien si te preguntara qué tipo de monstruo los atacó más y cuántos eran. Golem. Era una unidad de golem. Había 14 de ellos. ¿Qué? ¿14 de ellos? Los aventureros se quedaron atónitos. Los golem eran monstruos que requerían al menos 5 aventureros de rango F correctamente posicionados para poder enfrentarlos. La presencia de 14 golem era como una sentencia de muerte para estos hombres. Era natural que se sorprendieran cuando la mazmorra que invadieron sin pensarlo mucho resultó ser tan peligrosa. Un golem apareció frente a nosotros al principio. Era solo uno. Derramé una lágrima. Puede que a nuestro grupo le faltara fama y destreza, pero no éramos tan débiles como para perder ante un solo golem. Rápidamente nos pusimos en formación y nos defendimos, pero, en ese momento, empezaron a salir golem de uno de los túneles laterales. Los aventureros se volvieron para mirarse preocupados. Sonreí en mi cabeza. Me faltaba mano de obra para proteger mi mazmorra. Los aventureros continuaban invadiendo constantemente. La contramedida que decidí tomar en esta situación aparentemente sin esperanzas fue simple. Elegí mentir. Algunas personas podrían decir que estoy jugando sucio y me llamarían tramposo. Sin embargo, este método era sin duda denominado como osadía en los libros de estrategia. Este era el mejor truco que podía usar como alguien que solo tenía la habilidad de mierda llamada actuación. Por favor, funciona. Incluso el grupo que vino la semana anterior terminó dando la vuelta después de que logré engañarlos con mi excelente actuación. Pedirle a un grupo de mala muerte que se ocupara de 14 golems sería pedir demasiado. Sin embargo, decir que funcionó muy bien también significaba que, en contraste, hubo veces en las que no funcionó. El líder del grupo, Hawk, abrió la boca. Amigos, camaradas, esto se ha convertido en una situación desesperada. Tenía una expresión muy seria en la cara. Se los juré por mi nombre, caballeros. Como amigo de la infancia que creció con todos en la misma aldea, como camarada que se ha abierto camino a través de este pedazo de mierda llamado vida con todos ustedes, les prometí que los enviaría vivos a todos a casa. Ustedes confiaron en mí. Para algunos de ustedes, esta es su primera vez en una mazmorra, pero vinieron aquí porque confiaron en mí. Y sin embargo, primero debo disculparme con todos ustedes. Parece que ya no puedo garantizar su seguridad. Bueno, hay más de 10 golem, así que no hay manera de... Los aventureros suspiraron. Algunos de ellos incluso voltearon para mirar el camino por el que habían pasado innecesariamente. A diferencia de los monstruos que crecen naturalmente en la naturaleza, los monstruos de las mazmorras valen mucho dinero. El cuero de los monstruos de las mazmorras es mucho más lujoso que el cuero de los monstruos salvajes. Habían llegado a esta mazmorra después de vencer sus miedos para enriquecerse rápidamente, pero su codicia comenzó a perder su fuerza una vez que se dieron cuenta de lo alto que era el muro que tenían ante ellos.